Los domingos en casa de los Velázquez siempre empezaban con una limpieza a fondo. Amadea se levantaba una hora antes de lo habitual para quitar el polvo de las estanterías, aspirar las alfombras y preparar la comida. Dolores tenía la costumbre de llegar a la 1 y cualquier minucia podía ser motivo de crítica. Hoy había una gran olla de sopa de pollo en la mesa, con una tortilla fresca que Amadea había horneado esa mañana. Diego ayudaba a poner la mesa, colocando cuidadosamente los platos, y Santiago, de 8 años, merodeaba por allí tratando de arrebatar un trozo de pan. Rodrigo estaba sentado en el salón, hojeando el periódico y mirando de vez en cuando el reloj. «Mamá, ¿la abuela va a decir palabrotas otra vez?», preguntó Santiago subiéndose a una silla. «No seas tonto», respondió Amadea en voz baja, ajustando el cuello de la camisa de su hijo. «La abuela solo quiere que todo vaya bien». Diego miró a su madre con escepticismo. A sus 12 años ya se había dado cuenta de que las visitas dominicales de su abuela rara vez traían alegría. El niño recordaba que Dolores había regañado a su madre hacía una semana porque el uniforme del colegio no estaba perfectamente planchado. A la 1 en punto sonó con fuerza el timbre de la puerta. Rodrigo se levantó de la silla, se alisó la camisa y fue a abrir. Dolores entró en la casa, con la cara de piedra de siempre, recorriendo el recibidor con mirada crítica. «Rodrigo, querido», besó a su hijo en la mejilla y luego señaló con la cabeza hacia la cocina. «¿Dónde está tu mujer?» «Aquí, Dolores», salió Amadea de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «Bienvenida». Su suegra la miró con frialdad al ver la pequeña mancha en el delantal. Los niños corrieron hacia su abuela y el rostro de Dolores se suavizó. Diego, Santiago, mis buenos, abrazó a sus nietos y luego sacó 2 bolsitas de su bolso. «Aquí tenéis caramelos, pero no os los comáis antes de cenar». La familia se dirigió al comedor. Amadea sirvió la sopa en los platos, tratando de no mostrar su emoción. Sabía que Dolores encontraría algo de lo que quejarse. Dolores probó la sopa y arrugó la nariz. «Amadea, ¿qué es esta sal? La sopa está demasiado salada. ¿Cómo puedes cocinar así?» «Creo que está bien», dijo Amadea tímidamente, probando un poco de su plato. Efectivamente, la sopa estaba un poco salada, pero no tanto. «No parece que esté bien. Lo está», dijo Dolores secamente. «Rodrigo, dile a tu mujer que a cocinar hay que aprender. En mis tiempos las mujeres sabían mantener la casa». Rodrigo siguió comiendo en silencio sin levantar los ojos del plato. Amadea le miró suplicante, pero su marido no pareció darse cuenta. «¿Y dónde has secado la colada?», continuó Dolores, señalando la camisa de Rodrigo. «¿Ves esas arrugas en el cuello? Son del secado incorrecto». «La sequé en la lavadora como hago siempre», replicó Amadea en voz baja. «Exacto, en la máquina. Debería estar en una cuerda al aire libre, pero las mujeres modernas son perezosas, prefieren hacerlo todo a máquina». Santiago estornudó sonoramente, y Dolores dirigió inmediatamente su atención hacia él. «¿Qué clase de modales son estos? Hay que taparse la boca. Amadea, ¿acaso educas a los niños?» «Mamá», intervino de pronto Diego, «yo le enseñé a Santiago a taparse la boca, solo que se le olvidó». «Los niños no deben entrometerse en las conversaciones de los adultos», dijo Dolores con severidad. «Ya ves, Rodrigo, qué disciplina mantiene tu mujer». Amadea sintió que la ira hervía en su interior. Había trabajado duro para mantener la casa acogedora, a los niños alimentados y sanos, y a Rodrigo feliz. Pero Dolores siempre encontraba la manera de menospreciar sus esfuerzos. «Dolores, lo hago lo mejor que puedo», dijo Amadea, intentando mantener la calma. «Los niños van bien en el colegio, la casa está en orden». «¿Todo en orden?». Dolores se levantó y se acercó a la ventana. «¿Qué son esas manchas en el cristal? ¿Y el polvo en el alféizar?». Amadea siguió su mirada. Efectivamente, en el cristal había manchas apenas visibles de la lluvia de ayer y una fina capa de polvo en el alféizar.
Lo limpiaré esta tarde, dijo Amadea. Después de comer. ¿Por qué no antes? Una buena anfitriona siempre mantiene su casa en perfecto orden. Pero tú no entiendes lo que significa ser esposa y madre. Mamá, basta, intervino por fin Rodrigo, pero su tono era más irritado que defensivo. Estamos comiendo. Te lo digo por tu bien, hijo. Mírate. Camisas arrugadas, niños maleducados, comida demasiado salada. Esto no es un hogar, es un... ¿Por qué? Amadea no aguantó más y se levantó de la mesa. Dime directamente lo que quieres decirme. Dolores se volvió hacia ella con la ira brillando en sus ojos. Está bien, seré franca. Mi hijo se merece algo mejor. Trabaja de la mañana a la noche para mantener a su familia y vuelve a casa con la sopa demasiado salada y las ventanas sucias. Rodrigo se volvió Amadea hacia su marido. Di algo. Es tu madre la que está humillando a tu mujer. Rodrigo dejó la cuchara y se frotó la frente. Mamá, quizá no deberías ser tan... ¿No deberías decir la verdad? Dolores se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. Rodrigo, eres un hombre, el cabeza de familia. Tu trabajo es guiar a tu mujer, no consentir su pereza. ¿Pereza? La voz de Amadea temblaba de indignación. Me levanto a las 6 de la mañana, hago el desayuno, preparo a los niños para ir al colegio, voy a trabajar, hago la compra después del trabajo, preparo la cena, ayudo a los niños con las clases, lavo la ropa, limpio... ¿Qué más hay que hacer? Tienes que hacerlo todo bien, responde Dolores con frialdad. Pero parece que no eres capaz de aprender. Los niños se sentaron en silencio. Santiago se aferró a Diego, mirando a los adultos con temor. Diego abrazó fuertemente a su hermanito, con el rostro serio y concentrado. ¿Sabes qué, Dolores?, dijo Amadea quitándose el delantal. Estoy cansada de tus reproches. Si no te gusta todo, cocina para ti. Amadea, la llamó Rodrigo bruscamente. No le hables así a mi madre. ¿Cómo debo hablarle? Amadea se volvió hacia su marido. Viene todos los domingos y me humilla. Y tú te callas, como si fuera normal. Mi madre dice lo que piensa, dijo Rodrigo, y no siempre se equivoca. Estas palabras hirieron a Amadea. Miró a su marido, esperando ver un poco de apoyo en sus ojos, pero solo encontró cansancio e irritación. Ya ves, Rodrigo, dijo Dolores satisfecha, tu mujer no soporta las críticas. Es señal de debilidad de carácter. No te atrevas a hablar de mi carácter. Amadea dio un paso hacia su suegra. No sabes por lo que estoy pasando. ¿Cómo? Sonrió Dolores. ¿Una vida familiar normal? Pobrecita. Amadea sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No quería llorar delante de los niños, pero cada vez le costaba más contenerse. Mamá, vamos a nuestra habitación, dijo Diego en voz baja. No, dijo Dolores. Los niños tienen que ver cómo se comportan los adultos. Es una lección para ellos. ¿Qué lección? Amadea no pudo contenerse. ¿Una lección de humillar a una madre delante de sus hijos? Una lección de que debe haber orden en la familia, respondió Dolores. Y que el orden es cosa de hombres, no de mujeres histéricas. Rodrigo se levantó de la mesa y se acercó a la ventana, mostrando que estaba cansado de la conversación. Basta, dijo sin volverse. Mamá, ¿no podemos dejarlo por hoy? Dolores se enderezó, ofendida porque su hijo no la apoyara hasta el final. Está bien, Rodrigo, pero recuerda mis palabras. Un buen hombre se estropea fácilmente con una mala esposa. Recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Amadea se quedó junto a la mesa, apretando los puños. Adiós, queridos. Dolores besó a sus nietos. La abuela volverá pronto. La puerta se cerró de golpe y se hizo un gran silencio en la casa. Los niños miraron cautelosamente a sus padres, sin saber qué hacer. Papá, dijo Santiago en voz baja, ¿por qué la abuela está enfadada con mamá? Rodrigo se volvió hacia su hijo, con el rostro cansado. Vete a jugar, Santiago. Esto es cosa de mayores.
Pero papá, vete, ha dicho, repitió Rodrigo con brusquedad. Diego tomó la mano de su hermano y lo condujo al cuarto de los niños. Amadea empezó a recoger la mesa, intentando no mirar a su marido. Rodrigo, tenemos que hablar, dijo, apartando los platos. ¿Sobre qué? Se sentó en la silla y cogió el periódico. Sobre lo que ha pasado hoy. No soporto más esta actitud de tu madre. Ella solo quiere que todo vaya bien, dijo Rodrigo sin levantar la vista del periódico. ¿Bien para quién? Para mí es una humillación. No seas dramática, Amadea. Mamá hizo algunos comentarios, nada más. Amadea dejó los platos en el fregadero y se volvió hacia su marido. Un par de comentarios. Me llamó mala anfitriona delante de los niños. Quizá debería seguir su consejo. Rodrigo levantó por fin la vista. Efectivamente, la sopa estaba demasiado salada. Amadea sintió que algo frío le oprimía el pecho. Su marido no solo no la defendía, sino que estaba de acuerdo con su madre. Ya veo, dijo en voz baja y volvió al fregadero. El resto del día transcurrió en silencio. Rodrigo leyó el periódico y encendió la televisión. Amadea limpiaba la cocina, ayudaba a los niños con los deberes y preparaba la cena. En la mesa se respiraba un ambiente tenso. Los niños comían en silencio, mirando de vez en cuando a sus padres. Después de cenar, Rodrigo, como de costumbre, se fue al salón y se sentó frente al televisor. Amadea se quedó con los niños, ayudándoles a prepararse para ir a la cama. Cuando los niños se acostaron, sacó un libro de cuentos. «Mamá, ¿os habéis peleado papá y tú?», preguntó Santiago, poniéndose cómodo. «No, cariño». Amadea acarició la cabeza de su hijo. «Es que los mayores a veces tenemos conversaciones difíciles. ¿Por qué papá no quiere jugar con nosotros?», añadió Diego. Amadea no supo qué decir. Abrió el libro y empezó a leer, intentando transmitir en su voz todo el amor que sentía por los niños. Cuando los niños se durmieron, entró en silencio en el salón. Rodrigo estaba sentado en un sillón, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Había noticias en la pantalla del televisor, pero el sonido estaba silenciado. Amadea se sentó en el sofá y miró a su marido. Antes se había enamorado de él, había soñado con un futuro juntos. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos, y cada día era más alto. Rodrigo roncaba tranquilamente en su silla, ignorando a su mujer. Amadea se levantó, apagó la televisión y se dirigió al dormitorio. Mañana sería un nuevo día y volvería a intentar ser una buena esposa y madre, pero algo dentro de ella ya había empezado a cambiar. El lunes empezó como siempre. Amadea se levantó a las 6 de la mañana, preparó el desayuno y empezó a preparar a los niños para ir al colegio. Rodrigo bajó a la mesa a las 7 en punto, pulcramente vestido con su traje de siempre, maletín en mano. Se bebió rápidamente el café, se comió la tostada y ya se dirigía a la puerta. «Rodrigo, espera un momento», lo detuvo Amadea. «Tengo que hablar contigo. Llego tarde», respondió él sin volverse. «Es importante. Por favor, solo 5 minutos». Rodrigo se detuvo en la puerta, miró desafiante el reloj y se volvió hacia su mujer. Su rostro expresaba impaciencia. «¿De qué quieres hablar, Amadea?» «De lo que pasó ayer. De ti y de mí. De los niños. ¿Qué pasó exactamente?» Rodrigo se apoyó en la jamba de la puerta. «Mamá hizo algunos comentarios. Tú cogiste una rabieta, eso es todo». Amadea respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Rodrigo, tu madre me humilla todos los domingos y tú no dices ni pío. No te pido que te pelees con ella, pero al menos apóyame». «¿Apoyarte en qué?». Había irritación en la voz de su marido. «¿En qué no sabes cocinar bien? ¿O que la casa esté siempre desordenada?». Las palabras hirieron a Amadea. Miró a su marido sin dar crédito a lo que oía. «¿De verdad piensas eso? Creo que en lugar de estar resentido con tu madre, deberías haber escuchado lo que te dijo». «Rodrigo», se acercó a Amadea, «no te pido mucho.
Solo que pases más tiempo con los niños. Te echan de menos. Diego me preguntó ayer por qué no quieres jugar con ellos. Tengo un trabajo, Amadea. No puedo entretener a los niños las 24 horas del día. Nadie habla de 24 horas, al menos una hora al día. Léeles un libro, juega al fútbol en el patio. Para eso estás tú, la cortó Rodrigo bruscamente. Criar a los hijos es cosa de mujeres. ¿Y cuál es el trabajo de un hombre? Amadea no lo soportaba. ¿Solo traer dinero y desentenderse de la familia? Rodrigo se enderezó, con el rostro rígido. Mi trabajo es mantener a la familia. Tu trabajo es mantener la casa y criar a los niños, y si no puedes hacerlo, no me culpes a mí. Lo estoy haciendo bien, le tembló la voz a Amadea. Trabajo, llevo la casa, crío a los niños, pero necesito tu apoyo. ¿Apoyo? Rodrigo sonrió. Amadei, estoy harto de tus lloriqueos. Todos los días es lo mismo. Mamá está mal, yo estoy mal. Los niños son desgraciados. Quizá el problema no seamos nosotros, sino tú. Las palabras sonaron como una bofetada. Amadea dio un paso atrás, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Qué has dicho? He dicho la verdad. Te has convertido en una descontenta que ve problemas donde no los hay. Rodrigo. Amadea trató de recomponerse. No quiero pelear. Solo quiero que seamos una familia de verdad. Somos una familia, pero tú la estás arruinando con tus quejas. La voz de Diego llegó desde la guardería. Mamá, estamos listos para ir al colegio. Rodrigo miró el reloj y se dirigió a la puerta. Tengo que irme. Hablaremos esta noche. Rodrigo, por favor. Pero la puerta ya se había cerrado de golpe. Amadea se quedó de pie en el pasillo, sintiendo que su interior se tensaba de resentimiento y desesperanza. Mamá, ¿qué ha pasado? Diego estaba de pie junto a su hermano, ambos con las mochilas al hombro. Nada, cielo, intentó sonreír Amadea. Ven, te llevo al colegio. La jornada laboral en la pequeña empresa comercial donde trabajaba Amadea transcurrió como un borrón. Revisaba documentos y rellenaba informes mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación matutina con su marido. Sus compañeros se dieron cuenta de que parecía disgustada, pero nadie se atrevió a preguntarle por qué. Por la tarde, Amadea recogió a los niños del colegio, fue a la tienda y preparó la cena. A las 7 puso la mesa y esperó a su marido. 7:30, 8, 8:30. Rodrigo no aparecía. «Mamá, ¿va a cenar papá?», preguntó Santiago, mirando la comida que se enfriaba con ojos hambrientos. «No lo sé, niño. Vamos a comer sin él». «A lo mejor trabaja hasta tarde», sugirió Diego. «Tal vez», respondió Amadea insegura. Después de cenar, ayudó a los niños con los deberes, bañó a Santiago y les leyó un cuento. Cuando los niños se durmieron, se sentó en el salón a esperar a su marido. 9, 10, 11. Rodrigo no estaba. Amadea intentó llamarlo, pero el teléfono estaba apagado. Se quedó tumbada en la cama, escuchando todos los ruidos de la escalera, pero su marido nunca llegó a casa. Por la mañana, durante el desayuno, los niños preguntaron dónde estaba papá. Amadea mintió diciendo que se había ido a trabajar temprano. Pero cuando Rodrigo no volvió a aparecer por la noche, se dio cuenta de que cada vez era más difícil ocultarles las cosas a los niños. Al tercer día, Paloma vino de visita. Su amiga trabajaba en una farmacia cercana y llegó después de su turno. Enseguida se dio cuenta de que Amadea parecía cansada y disgustada. «¿Qué le pasa?», preguntó Paloma quitándose la chaqueta. «Tienes un aspecto horrible». «Gracias por el cumplido», intentó bromear Amadea. «Amadea, hablo en serio. ¿Qué te pasa?». Las amigas se sentaron en la cocina y Amadea contó el escándalo del domingo, la conversación matutina con su marido y que Rodrigo llevaba 3 días sin dormir en casa. Paloma escuchaba en silencio, moviendo de vez en cuando la cabeza. Era 3 años más joven que Amadea, pero tenía más experiencia vital. Se había divorciado de su marido hacía 4 años
y ahora criaba sola a su hijo. Amadea, dijo Paloma cuando su amiga hubo terminado su relato, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Entender que tu marido te engaña. No seas tonta. Amadea negó con la cabeza. Rodrigo no es así. ¿Qué no es así? Paloma cogió la mano de su amiga. Amadea, los hombres no desaparecen de casa 3 días sin dar explicaciones. A lo mejor tiene problemas en el trabajo. Los problemas en el trabajo no se solucionan en un motel con una amante, dijo Paloma con firmeza. Es hora de abrir los ojos. Amadea apartó la mano. No quería oír aquellas palabras. No conoces a Rodrigo. Puede ser maleducado, poco atento, pero no engaña. Amadea, suspiró Paloma. Yo he pasado por eso. Conozco todas las señales. La frialdad repentina, los regresos tardíos del trabajo, el teléfono desconectado, la falta de interés por la familia. Basta. Amadea se levantó de la mesa. No quiero oírlo. Vale, se levantó también Paloma. Pero tienes que prepararte para el divorcio. ¿Divorcio? Amadea se volvió hacia su amiga. ¿Estás loca? Estoy siendo realista. Aunque no te esté engañando, tu matrimonio se está desmoronando. ¿Ves cómo te trata? Solo estamos pasando una mala racha. Amadea. Paloma se acercó a su amiga. No quiero disgustarte, pero tienes que estar preparada para cualquier eventualidad. Busca un abogado. Infórmate de tus derechos. Piensa en tus hijos. No puedo vivir así, siempre sospechando de mi marido. Amadea negó con la cabeza. Entonces asegúrese de que sus sospechas son infundadas. Sígale. ¿Qué? Siga a su marido. Averigua dónde pasa el tiempo. Si realmente trabaja hasta tarde, se tranquilizará. Si no, Paloma no terminó, pero Amadea sabía lo que quería decir. Después de que su amiga se marchara, Amadea permaneció sentada en la cocina durante largo rato, pensando en lo que había dicho. Parecía impropio seguir a su marido, pero las dudas ya se habían instalado en su corazón. Rodrigo llegó a casa tarde, cuando los niños dormían. Se dirigió al dormitorio sin explicar dónde había estado todo aquel tiempo. Amadea quiso preguntar, pero temía provocar otro escándalo. ¿Dónde has estado? Decidió preguntar cuando su marido se cambiaba. En el trabajo, respondió él secamente. ¿3 días en el trabajo? Tenemos un proyecto importante. Tengo que quedarme hasta tarde. ¿Por qué estaba apagado el teléfono? Se quedó sin batería. Escucha, Amadea, estoy cansado. ¿Podemos hablar mañana? Pero mañana nunca llegó. Rodrigo se fue antes de lo habitual por la mañana y no volvió por la tarde. Los niños empezaron a hacer cada vez más preguntas. «Mamá, ¿papá ya no vive con nosotros?», preguntó Santiago durante la cena. «¿Por qué piensas eso? Casi nunca está en casa, y cuando está, se enfada». «Papá trabaja mucho», explicó Amadea. «¿Por qué no quiere hablar con nosotros?», añadió Diego. «Antes me hablaba de fútbol». Amadea no sabía qué decirle a su hijo. Había visto cómo los niños sufrían por la indiferencia de su padre, pero no veía cómo cambiarlo. Al cabo de una semana, se decidió. Dejó a los niños con una vecina y se dirigió a la oficina donde trabajaba Rodrigo. Aparcó enfrente y esperó. A las 6 de la tarde, los empleados empezaron a salir del edificio. Amadea vigiló atentamente la entrada, pero su marido no estaba entre ellos. A las 7, la mayoría de las ventanas de la oficina se apagaron, pero Rodrigo seguía fuera. A las 8:30 salió por fin. Amadea se preparó para volver a casa, pero su marido subió al coche y condujo en dirección contraria a la suya. Ella decidió seguirle. Rodrigo se detuvo frente a un pequeño restaurante del centro de la ciudad. Amadea aparca cerca y observa. Unos minutos más tarde, una joven se acercó al restaurante. Era bastante más joven que Amadea y vestía de forma elegante y llamativa. Rodrigo la recibió en la entrada y entraron juntos. Amadea se sentó en el coche, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. El corazón se le aceleraba y le temblaban las manos.
Intentó encontrar una explicación lógica. Quizás se trataba de un colega, de una reunión de negocios. Pero cuando la pareja salió del restaurante, una hora más tarde, todo se aclaró. Rodrigo rodeó la cintura de la mujer con el brazo, se inclinó hacia ella y la besó. Un beso largo y apasionado que no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Amadea sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todas las sospechas de Paloma habían resultado ciertas. El marido con el que había vivido 15 años y con el que había tenido 2 hijos la estaba engañando. Arrancó el coche en silencio y condujo hasta su casa, intentando no pensar en lo que acababa de ver. Pero la imagen de su marido con otra mujer no se le iba de la cabeza. En casa la esperaba una sorpresa. Dolores estaba sentada en el salón jugando a un juego de mesa con sus nietos. Cuando vio a su cuñada, se levantó y le dirigió una mirada escrutadora. «¿Dónde has estado?», preguntó la suegra. «Los niños me han dicho que te habías ido a alguna parte». «Estaba fuera por negocios», contestó Amadea tratando de mantener la voz firme. «¿Qué negocios a las 8 de la noche?» «Dolores, no es asunto tuyo». «¿Cómo que no es asunto mío?». La suegra se indignó. «He venido a ver a mis nietos y su madre está por ahí. No estoy merodeando». Amadea se quitó la chaqueta. Estaba en la tienda. ¿En la tienda? Dolores sonrió. ¿Dónde está la compra? Amadea se dio cuenta de que la habían pillado en una mentira. Realmente se había olvidado de comprar algo para guardar las apariencias. No necesitaba nada, se excusó débilmente. Por supuesto, Dolores volvió a sentarse en su silla. Seguramente estaba otra vez con sus amigas hablando de lo malo que era tu marido. No, Amadea sintió que le hervían las entrañas. No estaba viendo a mis amigas. ¿A quién estabas viendo? Seguí a tu hijo. Amadea no pudo soportarlo. Quería saber dónde pasaba el tiempo en vez de en casa. Dolores se levantó de la silla. Su rostro se volvió receloso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu hermoso hijo me engaña con alguna jovencita. ¿Qué? Dolores se puso pálida. Los vi juntos. Le vi besándola. ¿Ahora ves por qué no duerme en casa? Mientes, exhaló Dolores. Rodrigo no podía y lo hace. Amadea se sintió amargamente aliviada por haber dicho por fin la verdad. Su hijo, que se merecía algo mejor, lo ha encontrado. Dolores guardó silencio unos segundos, digiriendo lo que había oído. Luego su rostro se puso rígido. Si es verdad, es culpa tuya, dijo. ¿Qué? Amadea no podía creer lo que oía. Tú le has llevado a esto, continuó Dolores. Tu indiferencia, tu pereza, tus constantes quejas. ¿Qué hombre podría soportar a una esposa así? No puedes hablar en serio. Amadea dio un paso atrás. Sí que puedo. Una buena esposa no hace que su marido la engañe. Si se ha ido con otra, es porque ella le da algo que no consigue en casa. Yo le di 15 años de vida, 2 hijos, una casa limpia, buena comida. No es suficiente, la cortó Dolores. Un hombre necesita más. Necesita admiración, apoyo, comprensión. Y tú no haces más que criticar y exigir. ¿Yo critico? Amadea rió histérica. Eres tú quien viene aquí cada semana y me humilla. Intento hacer de ti una esposa decente. Dolores se enderezó. Pero no quieres aprender. Mamá, abuela, salió Diego de la guardería. ¿Os estáis peleando otra vez? Las mujeres se quedaron en silencio, mirando al niño. Santiago estaba junto a su hermano, aferrándose temeroso a su hombro. «Id a vuestras habitaciones, niños», dijo Dolores. «Los adultos están terminando de hablar». Cuando los niños se hubieron marchado, Dolores se volvió hacia su cuñada. «Si quieres recuperar a tu marido, deja de comportarte como una víctima. Conviértete en la clase de mujer que un hombre no quiere perder». «¿Y si no quiero que vuelva?», preguntó Amadea en voz baja. «Entonces prepárate para quedarte sola con los niños sin medios de subsistencia», respondió Dolores con frialdad. «Rodrigo no te perdonará el escándalo». Recogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Piensa en los niños, Amadea.
No deben sufrir por tu ambición. La puerta se cerró de golpe y Amadea se quedó sola en el salón. Se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Por primera vez en años se sentía verdaderamente sola. Su marido la engañaba. Su suegra la culpaba de lo que ocurría. Sus hijos le hacían preguntas de las que no sabía la respuesta. Pero en algún lugar de su interior, un nuevo sentimiento comenzó a surgir. No era la resignación habitual, sino algo más. Cólera, determinación, un deseo de luchar. Amadea aún no sabía qué haría a continuación, pero sí sabía una cosa: no iba a aceptar por más tiempo este estado de cosas. Habían pasado 4 días desde la conversación con Dolores. 4 días en los que Amadea intentó averiguar qué hacer a continuación. Rodrigo seguía desapareciendo por las tardes, volvía tarde o no volvía. Los niños preguntaban cada vez más por papá, y Amadea inventaba cada vez nuevas excusas. El jueves trabajó hasta tarde, revisando los informes trimestrales. Su jefe le había pedido que se quedara hasta tarde para terminar un documento urgente para Hacienda. Amadea solía recoger a sus hijos del colegio a las 4, pero hoy tuvo que pedirle a su vecina Marta que cuidara de los niños. A las 7 de la tarde llegó por fin a casa. Al subir las escaleras, Amadea oyó risas y música en el piso. Era extraño, los niños rara vez ponían la música tan alta y Rodrigo prefería el silencio cuando estaba en casa. Abrió la puerta con la llave y salió al pasillo. Los sonidos procedían del salón. Amadea colgó la chaqueta y se dirigió hacia allí, preparándose para regañar a los niños por el desorden. Lo que vio la hizo detenerse como una boba. En el sofá, donde solía leer cuentos a los niños, estaban sentados Rodrigo y una joven desconocida. La misma mujer que Amadea había visto fuera del restaurante. Estaban bebiendo vino tinto en sus mejores copas, las mismas copas que Amadea solo tenía en vacaciones. En la mesita había una botella casi vacía, restos de queso caro y fruta. La mujer llevaba un vestido negro ajustado, el pelo oscuro bien peinado y un maquillaje impecable. Parecía unos 10 años más joven que Amadea y claramente se sentía como una anfitriona en esta casa. Rodrigo se sentó a su lado, apoyado en el respaldo del sofá. Llevaba la camisa desabrochada y sin corbata. Parecía satisfecho y nada avergonzado. «Amadea», dijo fijándose en su mujer. «Por fin. Te estábamos esperando. ¿Te esperábamos?» Amadea se esforzó por pronunciar la palabra. «¿Qué pasa aquí?» Rodrigo se levantó y pasó el brazo por los hombros de la mujer. «Esta es Valentina. Valentina, mi esposa Amadea». Valentina sonrió y asintió levemente como saludando a la criada. «Un placer», dijo con voz dulce. «Rodrigo me ha hablado mucho de ti». Amadea se quedó en la puerta, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Su marido había metido a su amante en su casa, en el salón donde jugaban sus hijos, donde antes habían sido felices. «Rodrigo», dijo por fin, «explícame qué está pasando». «Creo que está suficientemente claro». Volvió al sofá y cogió su vaso. «Valentina es la mujer con la que quiero estar. Y tú eres la mujer con la que ya no quiero estar». Las palabras sonaban tranquilas, casi indiferentes, como si estuviera hablando de cambiar de trabajo o de comprarse un coche nuevo. «¿Dónde están los niños?», preguntó Amadea. «En casa de la vecina. Le pedí a Marta que se los quedara conmigo esta noche. Necesitábamos hablar sin testigos». «¿Hablar de qué?» «Del divorcio». Rodrigo bebió un sorbo de vino y miró a su mujer. «Lo presentaré mañana». Amadea sintió que le flaqueaban las piernas. Se hundió en la silla, sin dejar de mirar a su marido. «¿Lo has decidido todo sin mí?» «¿Qué hay que decidir?», intervino Valentina. «Los matrimonios a veces se acaban. Es normal». «¿Cuánto tiempo han estado saliendo?», preguntó Amadea sin mirar a la amante de su marido. 6 meses, respondió Rodrigo, y me di cuenta de que quería empezar una nueva vida. 6 meses, repitió Amadea.
Así que, mientras yo cocinaba tus cenas, lavaba tus camisas, criaba a tus hijos, tú te veías con ella. No seas tan dramático, hizo Rodrigo una mueca. Es culpa tuya que nuestro matrimonio se viniera abajo. ¿Culpa mía? Claro que sí. Te has convertido en una aburrida ama de casa que no hace más que quejarse. Valentina me interesa, me comprende. Valentina puso la mano en el hombro de Rodrigo y sonrió con dulzura. No queremos hacerte daño, dijo en un tono falsamente comprensivo. Pero a veces las personas no son la una para la otra. Llevamos 15 años juntos. Amadea miró a su marido. Tenemos 2 hijos. Por eso tenemos que separarnos de forma civilizada, replicó Rodrigo. No quiero escándalos ni escenas. ¿Civilizada? Amadea se levantó de la silla. ¿Traes a una amante a nuestra casa y llamas a eso civilizado? Traje a la mujer que amo a la casa que pronto será nuestra, dijo Rodrigo con calma. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes que irte. Llévate a los niños y busca otro sitio donde vivir. Amadea no daba crédito a lo que oía. Su marido le estaba exigiendo que abandonara la casa que habían comprado juntos, la casa en la que había invertido todo. Esta casa también es mía, dijo con firmeza. Técnicamente sí, aceptó Rodrigo. Pero voy a solicitar el divorcio y la división de bienes, y creo que el tribunal se pondrá de mi parte. ¿Por qué lo crees? Porque soy el principal sostén de la familia. Mis ingresos son el doble que los tuyos. Además, usted ha sido un mal juez de carácter, causando escándalos, espiando a su marido. ¿Cómo sabes que le he estado siguiendo? Amadea desconfiaba. Me lo dijo mamá, sonrió Rodrigo. Tenía razón cuando dijo que eras inestable. ¿Tu madre sabe algo de ella? Amadea asintió hacia Valentina. Todavía no, pero lo sabrá, y creo que se dará cuenta de que tomé la decisión correcta. Valentina se rió y golpeó a Rodrigo en el hombro. No te pongas tan serio, cariño. No estamos en una negociación de negocios. Amadea observó la escena y sintió que la rabia se apoderaba de su interior. Aquella mujer estaba actuando como una anfitriona en su casa, bebiendo de sus vasos, abrazando a su marido. No voy a ninguna parte, dijo Amadea. ¿Qué? Rodrigo enarcó una ceja. He dicho que no me voy a ninguna parte. Esta es mi casa, aquí viven mis hijos. Amadea, no compliques las cosas, suspiró Rodrigo. Te das cuenta de que nuestro matrimonio ha terminado. ¿Por qué aferrarse a algo que ya está muerto? Nuestro matrimonio se acabó en el momento en que tú lo decidas. Amadea se acercó más al sofá. ¿Acaso mi opinión no importa? Tu opinión importa, dijo Rodrigo con condescendencia. Y espero que hagas lo más sensato. ¿Lo sensato es dejar tu casa para vivir aquí con tu amante? Valentina no es una amante, dijo Rodrigo secamente. Es la mujer que amo y con la que quiero construir un futuro. ¿Y qué te crees que soy yo? Eres la madre de mis hijos, y te respeto por ello. Pero ya no me interesas como mujer. Aquellas palabras sonaron como un juicio. Amadea sintió que las mejillas le ardían de humillación. Así que 15 años no valen nada. Sí que lo valen. Pero la gente cambia, los sentimientos pasan. Tienes que aceptarlo. Mira, intervino Valentina. Quizá no deberíamos hacer un drama de esto. Todos somos adultos. Cállate, dijo Amadea bruscamente, volviéndose hacia ella. No es asunto tuyo. ¿Cómo que no es asunto mío? Valentina se levantó del sofá. Ahora formo parte de la vida de Rodrigo. Entonces, también es asunto mío. Hace 6 meses que formas parte de su vida. Yo llevo 15 años formando parte de su vida. Sí, pero esos 15 años pertenecen al pasado. Valentina se acercó a Rodrigo y lo tomó del brazo. El futuro es nuestro. Amadea miró a su marido esperando que detuviera a su ama, que le dijera que no interfiriera. Pero Rodrigo guardó silencio. Es más, parecía complacido con la forma en que Valentina se estaba comportando. Rodrigo, dijo Amadea, ¿de verdad vas a dejar que esta mujer decida por nuestra familia? Valentina no decide nada, respondió él. Yo tomo la decisión. Ella solo me apoya.
¿Y crees que eso es justo? Creo que es justo. Es mejor decir la verdad ahora que mentir durante años. ¿Mentir? Amadea se rió amargamente. ¿Qué has estado haciendo durante los últimos 6 meses? He intentado mantener unida a mi familia, respondió Rodrigo con calma, pero me di cuenta de que era imposible. Mantener unida a la familia saliendo con otra mujer nos estaba dando una última oportunidad. Pensé que tal vez las cosas cambiarían entre nosotros. Pero nada cambió. Amadea miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre que una vez le había confesado su amor, que le había prometido estar a su lado en la alegría y en la tristeza? ¿Cuándo se había convertido en este hombre cínico y frío? De acuerdo, dijo ella. Digamos que quieres el divorcio, pero ¿por qué debería irme de casa? Porque sería mejor para todos, respondió Rodrigo. Para los niños, para ti, para mí. Mejor para ti, querrás decir. Amadea. Rodrigo se levantó y caminó hacia ella. No quiero hacerte daño, pero la situación es la que es. Podemos separarnos amistosamente o podemos ir a la guerra. ¿Qué va a hacer? ¿Y si elijo la guerra? Entonces perderás. La voz de Rodrigo tiene una nota acerada. Tengo mejor abogado, más dinero, más contactos. Te quedarías sin nada. Tengo hijos. Los niños se quedarán conmigo. El tribunal pensará que el padre puede darles mejores condiciones. Amadea dio un paso atrás. Rodrigo la amenazó con quitarle a los niños. Era lo peor que podía imaginar. No te atreverías, susurró. Lo haría si me obligaras, pero si eres razonable, arreglaremos las cosas amistosamente. Tendrás manutención, podrás ver a tus hijos los fines de semana. ¿Ver a mis propios hijos los fines de semana? Amadea sintió que su interior hervía de rabia. Estás loca. Soy sobrio para las cosas, replicó Rodrigo. Y te aconsejo que hagas lo mismo. En ese momento irrumpieron en el salón Diego y Santiago. Venían del piso de al lado tras oír unas voces muy fuertes. «Mamá», se apresuró a decir Santiago a Amadea. «Te hemos oído gritar». «Papá». Diego se detuvo en medio del salón, mirando a la extraña mujer. «¿Quién es?» Valentina sonrió y saludó a los niños. «Hola, chicos, soy Valentina, la amiga de vuestro papá». «¿Una amiga?», preguntó Diego, mirando lo cerca que estaba de su padre. «Una amiga especial», aclaró Valentina. Amadea vio la confusión en los ojos de su hijo mayor. El chico era lo suficientemente listo como para darse cuenta de que algo serio estaba pasando. «Niños, id a vuestras habitaciones», dijo Amadea. «No», objetó Rodrigo, «que se queden, tienen que saber la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Diego. «Que mamá y papá ya no van a vivir juntos», dijo Rodrigo. «Pero los dos os queremos». «¿Cómo que no van a vivir juntos?». Santiago se apretó contra su madre. «Significa que papá tiene ahora una nueva familia», dijo Amadea, sin poder contenerse. «Amadea», dijo Rodrigo en tono de advertencia. «¿Amadea qué? Los niños tienen derecho a saber que su padre deja la familia por otra mujer». «Mamá», se acercó Diego, «¿con quién vamos a vivir?» «Conmigo», dijo Amadea con firmeza. «¿Y con papá también?», preguntó Santiago. «No, solo con mamá», respondió Amadea. «¿Por qué?», gritó el hijo menor. Amadea no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que los adultos a veces destruyen cosas que deberían proteger? «Porque así lo decidió papá», dijo. «No me eches la culpa a mí», dijo Rodrigo secamente. «Tú te lo has buscado». «¿Fui yo?». Amadea se volvió hacia su marido. «Hice trampas. He metido a un amante en casa. Exigí que echaran a los niños. Hiciste de nuestra casa un infierno con tus quejas y tus rabietas, por pedirte que prestaras atención a los niños, porque querías una familia normal, haciendo escándalos por cualquier nimiedad». Rodrigo levantó la voz. «Papá, mamá, no digáis palabrotas», gritó Santiago. «Escucha», intervino Valentina. «Quizá no deberíamos pelearnos delante de los niños». «¿Qué te importan mis hijos?», estalló Amadea.
Pronto serán míos también, replicó Valentina con calma. Nunca, se acercó Amadea a ella. Nunca serás su madre. Tal vez no sea madre, asintió Valentina, pero estaré ahí para su padre, y ojalá pudiéramos llevarnos bien. Ojalá desaparecieras, dijo Amadea. Amadea, cálmate, se interpuso Rodrigo entre las mujeres. Estás asustando a los niños. Los estoy asustando. Amadea miró a su marido. ¿Y qué estás haciendo? Destruyéndoles la vida. Estoy creando una nueva vida, para mí y para ellos también. ¿Con esta mujer? Sí, con Valentina. Y si no puedes aceptarlo, Rodrigo no terminó. En lugar de eso, giró bruscamente y abofeteó a Amadea. El golpe resonó en el silencio del salón como un disparo. Los niños se paralizaron. Santiago lloró más fuerte, y Diego miró horrorizado a su padre. «Papá, ¿por qué le has pegado a mamá?», susurró el niño. Amadea se agarró la mejilla, incapaz de creer lo que había pasado. Rodrigo nunca le había levantado la mano. Jamás. «Fue culpa suya», dijo Rodrigo, pero había incertidumbre en su voz. «Ella me llevó a ello». Valentina se rió, suavemente, pero todos la oyeron. «Bueno, querida», dijo, volviéndose hacia Amadea. «¿Ves quién manda ahora?» «Cállate», siseó Amadea. «No me callaré». Valentina se acercó a la ventana y rodeó la habitación. «Pronto esta será mi casa. Dormiré en tu cama, cocinaré en tu cocina y recibiré invitados en tu salón». «Valentina, no», dijo Rodrigo. «¿Por qué no?», se volvió ella hacia él. «Tú misma dijiste que querías vivir conmigo». «Sí, pero sin peros». Valentina se acercó a Amadea. «Has perdido. Asúmelo». Amadea miró a la amante de su marido y vio el triunfo en sus ojos. Esta mujer estaba disfrutando de su humillación. «Niños», dijo Amadea, «recoged vuestras cosas». «¿A dónde vamos?», preguntó Diego. «De aquí, a casa de tía Paloma». «¿Y papá?», gritó Santiago. «Papá se quedará aquí». Amadea tomó a su hijo menor en brazos. «Con la tía Valentina». «No quiero irme». Santiago rodeó a su madre con los brazos. «No nos vamos para siempre», mintió Amadea. «Solo por unos días». Llevó a los niños a su habitación y les ayudó a empaquetar lo imprescindible. Rodrigo y Valentina se quedaron en el salón. Amadea oía sus voces apagadas, pero no podía distinguir sus palabras. Una vez hechas las maletas, la familia salió del piso. En el umbral, Amadea se volvió y miró a su marido. «Te vas a arrepentir», le dijo. «No lo creo», respondió Rodrigo. Valentina estaba a su lado, con los brazos alrededor de su cintura. Parecía completamente satisfecha. «Adiós, chicos», saludó a los niños. «Hasta pronto». Amadea tomó las manos de los niños y caminó hacia el ascensor. Santiago lloraba. Diego estaba callado, pero ella podía ver las lágrimas en sus ojos. En el coche, los niños se sentaron en silencio. Solo cuando llegaron a la casa de Paloma, Diego preguntó: «Mamá, ¿de verdad papá ya no va a vivir con nosotros?». Amadea no pudo responder. Apretó a sus hijos contra ella y lloró. El piso de Paloma era pequeño, 2 habitaciones, una cocina diminuta y un pasillo estrecho. Pero su amiga no dudó en acoger a Amadea y a los niños, dejando libre su dormitorio para ellos, y ella misma se instaló en el sofá del salón con su hijo Alejandro, de 11 años. Los primeros días pasaron borrosos. Amadea parecía aturdida, realizando mecánicamente las acciones habituales: preparar el desayuno, recoger a los niños para ir al colegio, ir a trabajar. Los niños también estaban deprimidos. Santiago no paraba de preguntar cuándo volverían a casa, y Diego estaba retraído y apenas hablaba. Paloma intentó apoyar a su amiga, pero estaba ocupada trabajando en la farmacia y con sus propias preocupaciones. Por las tardes, las mujeres se sentaban en la cocina a tomar té y hablar en voz baja para no despertar a los niños. «Tienes que demandar», insistió Paloma el segundo día.
No puede echarte de tu propia casa. No lo sé, respondió Amadea. Tiene un buen abogado, más dinero. Pero tú tienes la verdad de tu parte, y a los niños. Dijo que se llevaría a los niños. Amenazas vacías. ¿Qué juez le daría a los niños a un padre que los echó de casa? Pero Amadea tenía miedo de correr el riesgo. Había visto cómo había cambiado Rodrigo, lo cruel que se había vuelto. ¿Y si realmente intentaba quitarle a sus hijos? En el trabajo, sus compañeros notaron que Amadea parecía deprimida, pero nadie se atrevió a preguntarle por qué. Estaba agradecida por ello. Era demasiado doloroso explicar la situación. El miércoles, Rodrigo la llamó al trabajo. Su voz sonaba formal, como si solo fueran conocidos. «Necesito recoger unos papeles de casa», dijo. «¿Qué tipo de documentos?» «Las partidas de nacimiento de los niños, los certificados escolares, para los papeles del divorcio». «Puedo traerlos yo misma». «No hace falta. Es mejor si no vienes por un tiempo». «¿Por qué no?», preguntó Amadea, aunque sabía la razón. «Valentina se queda conmigo temporalmente. No quiero conflictos». «Ya veo», respondió Amadea secamente. «Los documentos están en el primer cajón del escritorio». «Gracias». Rodrigo iba a colgar, pero Amadea lo detuvo. «Los niños quieren hablar contigo». «Ahora estoy muy ocupada». «Rodrigo, son tus hijos. Santiago llora todas las noches». «De acuerdo», suspiró. «Llámame mañana por la noche». «¿Por qué no esta noche?» «Valentina y yo tenemos planes esta noche». Amadea sintió una punzada de dolor. Su marido estaba construyendo una nueva vida, divirtiéndose con su amante, y sus hijos estaban sufriendo. «De acuerdo», dijo. «Mañana». Pero pasado mañana Rodrigo no contestó al teléfono, ni contestó pasado mañana. El jueves por la mañana, mientras Amadea preparaba a los niños para ir al colegio, sonó el timbre. Paloma ya se había ido a trabajar y los niños estaban terminando de desayunar. «Voy yo», dijo Diego. «No, ya abro yo». Amadea se dirigió a la puerta. «¿Quién es?» «Dolores», dijo una voz familiar. Amadea se quedó helada. ¿Qué quería su suegra? Debía de venir a defender a su hijo, a convencerle de que todo era culpa de Amadea. «Amadea, abre la puerta, por favor». La voz de Dolores sonaba extraña, no tan autoritaria como de costumbre. Amadea abrió la puerta. Dolores estaba en el umbral con una pequeña bolsa en las manos. Parecía cansada, envejecida. «¿Puedo pasar?», preguntó la suegra. «¡Abuela!». Santiago corrió hacia ella. Dolores abrazó a su nieto y Amadea vio que tenía lágrimas en los ojos. «Hola, buen hombre», dijo Dolores en voz baja. «¿Cómo te encuentras?». «No muy bien», respondió el chico con sinceridad. «No vivimos en casa y papá no llama». Dolores miró a Amadea. No había la animosidad habitual en su mirada. «Tenemos que hablar», dijo. «Niños, id a prepararos para el colegio», dijo Amadea. «Os acompaño dentro de 10 minutos». Cuando los chicos se fueron a su habitación, las mujeres se quedaron en la cocina. Dolores se sentó a la mesa y apoyó las manos en la encimera. Amadea pudo ver que le temblaban las manos. «Rodrigo me contó lo que pasó», comenzó Dolores. «¿Y qué te ha contado?», preguntó Amadea con recelo. «Que te ibas a divorciar, que tenía otra mujer, que te habías llevado a los niños». «¿Eso fue todo?». Dolores guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza. «No, eso no es todo. La vecina de Esther te vio salir de casa con las maletas. Los niños lloraban. Me preguntó qué había pasado. ¿Y qué le dijiste?». «Al principio nada, pero luego me dijo que había oído gritos en el piso y que Rodrigo te había pegado». Amadea se tocó la mejilla. El moratón había desaparecido, pero el recuerdo de la bofetada estaba fresco. Esther lo oyó todo bien. «¿De verdad te pegó?». A Dolores le tembló la voz. «Delante de los niños». Dolores cerró los ojos y respiró hondo. «He venido a disculparme», dijo. «¿Por qué?». «Por todo, por cómo te traté, por no defenderte ante mi hijo,
por acusarte de engañarle. Amadea no esperaba oír esas palabras. Dolores siempre había sido una mujer orgullosa que nunca admitía sus errores. Dolores, escúchame, le pidió a su suegra. Me equivoqué. Eres una buena esposa y madre. Sí, a veces irritable, a veces cansada, pero ¿quién no lo es? ¿Por qué lo dices ahora? Porque he visto a mis nietos. Las lágrimas aparecieron en la voz de Dolores. Ayer vinieron a verme después del colegio. Santiago lloraba, preguntaba por qué papá no los quería. Y Diego dijo que ya no quería ser como su padre. A Amadea se le estrujó el corazón. Los niños estaban sufriendo de verdad. ¿Qué les dijo? Que su padre no era el mismo ahora, pero que los quería. Pero me doy cuenta de que no es verdad. ¿Realmente ya no los llama? No los llama mucho, y les habla como si fueran extraños. Y a esa mujer. Dolores arrugó la nariz. Me la trajo la semana pasada. ¿Valentina? Sí. La presentó como su prometida. Actuó como si ya fuera dueña del lugar. Me dijo cómo redecorarían, qué muebles comprarían. ¿Qué le dijiste? Nada. Me sorprendió. Pero luego, cuando se fueron, me di cuenta de que mi hijo se había convertido en un hombre al que no reconocía. Amadea le sirvió té a su suegra. Dolores asintió agradecida. ¿Sabes qué fue lo que más me disgustó? Continuó Dolores. No que se divorciara. La gente se divorcia, son cosas que pasan. Es que echó a sus hijos de casa. ¿Qué clase de padre hace eso? De los que no se preocupan por sus hijos. No, Dolores sacudió la cabeza. La clase de padre gobernado por una mujer. Vi cómo lo miraba Valentina, como una depredadora que consiguió lo que quería. ¿Crees que lo puso en nuestra contra? No, no lo sé. Tal vez lo hizo, o tal vez es solo lo que es. Pero de cualquier manera no justifica lo que hizo. Amadea vio a Dolores como una aliada en lugar de una enemiga por primera vez en años. Dolores, ¿por qué estás aquí? Solo para disculparte. No solo eso, su suegra dejó la taza. Quiero ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Ayudarme cómo? Lucha por la casa, por los niños, por la justicia. Pero es tu hijo. Mi hijo está haciendo mal, dijo Dolores con firmeza. Y no puedo apoyar eso. Los niños son más importantes que la ambición de los adultos. ¿Qué sugieres? Yo digo que demandemos. Exigir una casa para los niños, y yo testificaré a tu favor. Amadea no podía creer lo que oía. ¿Testificarías en contra de tu propio hijo? Testificaré a favor de la justicia, replicó Dolores. Rodrigo te pegó delante de los niños, echó a la familia de casa. Eso es inaceptable. Pero es tu único hijo, por eso tengo que detenerle. Si no, se perderá por completo. Amadea guardó silencio, digiriendo lo que había oído. El apoyo de Dolores lo cambiaba todo. Con ella, Amadea tenía una oportunidad real en los tribunales. ¿Estás segura?, preguntó. Totalmente. Es más, conozco a un buen abogado. Emilio Ramírez ayudó a mi vecina con su divorcio. Es un hombre honesto, no acepta dinero de los pobres. ¿Cuánto le costará? No mucho. Y si necesitas algo, te ayudaré con el dinero. Dolores, ¿por qué haces esto? Amadea miró a su suegra a los ojos. Nunca me has querido. Es verdad, respondió Dolores con sinceridad. Creía que no eras digna de mi hijo. Pero ahora me doy cuenta de que es él quien es indigno de ti. ¿Qué ha cambiado? He visto cuánto te importan tus hijos, lo mucho que te quieren, y lo más importante, he visto en lo que se ha convertido Rodrigo con esa mujer. ¿En qué? Cruel, egoísta, un extraño. Se ha convertido en la clase de hombre al que no quiero llamar hijo. Dolores se levantó y se acercó a la ventana. Sabes, he soñado con nietos toda mi vida, y cuando nacieron, fui feliz. Pero ahora veo cómo sufren por culpa de su padre, y me doy cuenta de que lo importante no es quién los ha parido, sino quién los quiere. ¿Los quieres? Claro que los quiero. Son lo más preciado que tengo, y no dejaré que nadie, ni siquiera mi propio hijo, les haga daño.
Se oían las voces de los niños en la habitación. Iban al colegio. «Abuela, ¿te quedas?», preguntó Santiago, saliendo corriendo hacia la cocina. «No lo sé, pequeño. Depende de mamá». Amadea miró a su suegra. Por primera vez en años no había animosidad entre ellas. «Quédate», dijo. «Paloma no tendrá inconveniente». «Gracias», respondió Dolores en voz baja. Cuando los niños se fueron al colegio, las mujeres siguieron hablando. Dolores les habló del abogado, les explicó qué documentos necesitarían, qué argumentos debían preparar. «Lo principal es demostrar que los niños necesitan la casa», dijo. «Que tú puedes darles mejores condiciones que Rodrigo y su amante. ¿Y si se lleva a los niños? No se los llevará. ¿Qué juez le daría a los niños a un padre que los abandonó? Además, tengo un as en la manga». «¿Cuál?». «Le diré al tribunal lo que vi con mis propios ojos, cómo te pegaba, cómo echaba a los niños, cómo metía a una amante en casa. Pero tú no lo viste con tus propios ojos. Viste los resultados. Niños llorando, tu familia rota. Ya basta». Amadea sintió algo nuevo dentro de ella, no la sumisión a la que estaba acostumbrada, sino determinación, un deseo de luchar. «De acuerdo», dijo. «Vamos a intentarlo». «Bien», sonrió Dolores. «Llamaré a Emilio hoy mismo». Emilio Ramírez, el abogado, los vio al día siguiente. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo gris y ojos amables. Su despacho estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad, pequeño pero acogedor. «Cuéntenme toda la historia desde el principio», les pidió, sentando a las mujeres en una mesa redonda. Amadea contó los problemas de su matrimonio, la infidelidad de su marido, cómo la había echado con los niños. Dolores la complementó, relatando sus observaciones. Emilio escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. «¿Hay testigos de que su marido le pegara?», preguntó. «Los niños lo vieron, y el vecino oyó». «Bien. ¿Y la situación financiera de la familia?». «Compramos la casa como propiedad conjunta. Yo trabajo como contable, mi marido como gerente. Su salario es más alto, pero no mucho». «Ya veo. ¿Paga pensión alimenticia?». «Todavía no. Aún no ha pedido el divorcio». Emilio asintió y dejó el bolígrafo. «Es un caso difícil, pero ganable», dijo. «Tenemos motivos para exigir una casa para los niños, sobre todo con el testimonio de la abuela». «¿Cuánto costará?», preguntó Amadea. 50,000 pesos para ti. Si ganamos, tendrás una casa que vale 1,000,000. Una buena inversión». Amadea hizo cuentas. 50,000 es su salario por 4 meses. «Es mucho, pero si Dolores ayuda, yo lo pago», dijo la suegra. «Es una inversión en el futuro de los nietos». «Gracias», le cogió la mano Amadea. «Entonces empecemos», dijo Emilio. «Mañana presentamos una demanda de división de bienes. Exigimos la casa en propiedad de la esposa como lugar de residencia de los hijos menores. Y el marido, que busque un nuevo lugar para vivir, o que compre su parte si quiere quedarse en la casa, pero no puede vivir allí con los niños y la amante». Al salir del despacho del abogado, Amadea se sintió esperanzada por primera vez en mucho tiempo. Tenía un plan, aliados, un propósito. Ya no era una víctima indefensa, era una mujer dispuesta a luchar por su felicidad y la de sus hijos. «Gracias», le dijo a Dolores cuando subieron al autobús. «¿Por qué?». «Por creer en mí, por ponerte de mi parte». «Me puse del lado de la justicia», respondió Dolores. «Y de mis nietos, se merecen algo mejor». «Sí, se lo merecen», asintió Amadea. Y por primera vez en semanas, sonrió de verdad. La guerra acababa de empezar, pero ahora tenía todas las posibilidades de ganarla. La vista judicial estaba prevista para las 10 de la mañana del jueves. Amadea se despertó a las 6, aunque su despertador estaba puesto a las 7. Se tumbó en la cama de Paloma, escuchando la respiración tranquila de los niños, e intentó calmar los nervios. Hoy se decidía el destino de su familia.
Muchas cosas habían cambiado en el mes transcurrido desde la presentación de la demanda. Rodrigo, tras recibir la citación, se había puesto furioso. Llamó a Amadea, la amenazó y le exigió que retirara la denuncia. Luego contrató a un abogado caro, Fernando Corres, famoso por su habilidad para ganar casos difíciles. Dolores se mantuvo firme, a pesar de las presiones de su hijo. Rodrigo la visitaba cada pocos días, intentando convencerla de que no testificara contra él. «Mamá, me estás arruinando la vida», le decía. «Amadea te está utilizando». «Amadea no me está utilizando», replicó Dolores. «Está luchando por los niños, y tú solo piensas en ti». «Yo pienso en el futuro. Con Valentina tengo la oportunidad de ser feliz». «¿Y los niños?» «Ellos también necesitan felicidad. Los niños vivirán conmigo, en un buen hogar con mucho dinero. ¿Con una madrastra que los odia?». Dolores negó con la cabeza. «Rodrigo, entra en razón». Pero el hijo no quiso escuchar. Se fue, dando un portazo, y no volvió en semanas. Valentina tampoco se quedó de brazos cruzados. Encontró trabajo como administrativa en una clínica estética. Empezó a ganar más que en el salón. En el juicio planeaba presentarse como una empresaria de éxito, capaz de proporcionar a su familia una vida decente. Emilio Ramírez se preparó a conciencia. Reunió todos los documentos sobre la compra de la casa, certificados de ingresos, características del trabajo. Encontró una vecina, Esther, que accedió a declarar que oyó gritos desde el piso de Velázquez aquel desafortunado día. «Lo principal es mantener la calma», le indicó a Amadeus la víspera del juicio. «Responde con claridad, no te dejes arrastrar por una riña emocional. Tu caso se puede ganar, pero a los jueces no les gustan las histerias». Amadea asintió, pero por dentro todo temblaba de excitación. ¿Y si el juez creía a la abogada de Rodrigo? ¿Y si la consideraba una madre inadecuada? ¿Y si los niños se quedaban con su padre y Valentina? La mañana del juicio, Dolores llegó temprano a casa de Paloma, trayendo un vestido nuevo para Amadea, un riguroso azul oscuro que acentuaba la seriedad del momento. «Tienes que parecer una madre responsable», le explicó su suegra. «No llamativa, pero digna». Los niños desayunaron en silencio. Sabían que hoy se decidía su destino y les pesaba. Santiago preguntó: «Mamá, si papá gana, ¿viviremos con tía Valentina?». «Eso no va a pasar», respondió Amadea con firmeza, aunque no estaba segura. «Pero, ¿y si pasa?», insistió el niño. «Entonces mamá te visitará muy a menudo». Amadea abrazó a su hijo. «Y siempre seremos una familia, aunque no vivamos juntos». Diego escuchaba en silencio, pero era evidente que lo entendía todo. A sus 12 años se había vuelto demasiado serio para su edad. A las 9:30 las mujeres fueron al juzgado. Los niños se quedaron con Paloma, ya que su presencia en la vista podría traumatizarlos aún más. El juzgado era viejo y sucio, con techos altos y largos pasillos. Amadea nunca había estado en un tribunal y se sentía incómoda. Emilio las recibió en la entrada, las condujo a la sala y les explicó cómo se desarrollaría todo. «Recuerda», dijo, «que aquí no eres solo una exmujer. Es usted una madre que protege los intereses de sus hijos». La sala era pequeña, con bancos de madera y una silla alta de juez. Amadea se sentó en la mesa del demandante, junto al abogado. Dolores se sentó en el banco de los testigos. A las 10:10, Rodrigo y Valentina entraron en la sala. El exmarido vestía un traje caro, parecía seguro y tranquilo. Valentina llevaba un vestido gris claro, zapatos de tacón alto y el pelo peinado con elegancia. Parecía una empresaria de éxito. Les seguía su abogado, Fernando Corres, un hombre de unos 45 años, con un traje impecable y unos fríos ojos grises. Exudaba la confianza de un depredador que sabe que su presa ya está en sus garras. Rodrigo y Valentina se sentaron a la mesa del acusado. Amadea los vio cuchichear y le pareció que Valentina incluso reía. Estaban realmente seguros de la victoria. «Todos en pie, se abre la sesión».
anunció el secretario. La juez, una mujer de unos 50 años, con toga negra y rostro serio, entró en la sala. Lisandra Méndez tenía fama de ser una jueza justa pero estricta. Emilio dijo que eso era bueno. No se dejaba llevar por las emociones y tomaba decisiones basadas en hechos. Siéntense, por favor, dijo la juez al sentarse. El caso trata de la división de los bienes del matrimonio Velázquez. La demandante es Amadea Velázquez y el demandado, Rodrigo Velázquez. Miró alrededor de la sala, deteniéndose en cada una de las personas implicadas. La demandante reclama que se le reconozca la propiedad de una vivienda adquirida durante el matrimonio como residencia de sus hijos menores. El demandado se opone a esta pretensión. Procedamos al examen del caso. El abogado de Rodrigo fue el primero en hablar. Fernando Corres se levantó, se ajustó la corbata y comenzó su discurso con voz segura. Señoría, mi cliente se opone a las pretensiones del demandante por los siguientes motivos. En primer lugar, la casa en litigio se compró principalmente con los fondos del señor Velázquez. Sus ingresos representan el 70% del presupuesto familiar. Sacó una carpeta de documentos. Aquí están sus nóminas de los 3 últimos años. El señor Velázquez gana 80,000 pesos al mes, la señora Velázquez 50,000. El enganche de la casa, de 300,000 pesos, se pagó íntegramente con sus fondos. Amadea apretó los puños. Técnicamente era cierto, Rodrigo ganaba más, pero ella también trabajaba, llevaba una casa, ahorraba en todo para reunir dinero para la casa. En segundo lugar, continuó Corres, el señor Velázquez pretende volver a casarse con la señora Valentina Moreno, que también tiene unos ingresos estables y puede proporcionar a los niños unas condiciones de vida dignas. Valentina sonrió levemente, mostrando confianza. En tercer lugar, la demandante abandonó el domicilio familiar por iniciativa propia, llevándose a los niños sin el consentimiento del padre. Esto podría considerarse secuestro de menores. Protesto. Emilio se ha levantado. El abogado está tergiversando los hechos. Se admite, asintió el juez. Señor Corres, aténgase a los hechos. Disculpe, señoría. El hecho es que el demandante abandonó la casa con los niños. Mi cliente está dispuesto a dar a los niños mejores condiciones en el hogar donde crecieron. Corres habló durante otros 10 minutos, citando cifras, citando jurisprudencia. Su discurso fue profesional, persuasivo. Amadea se horrorizó al ver que el juez escuchaba atentamente tomando notas. Cuando Corres terminó, Emilio tomó la palabra. Se levantó despacio, sereno, sin prisa. Señoría, permítame recordarle de qué va realmente este caso. No se trata de quién gana más dinero, sino de dónde estarán mejor los niños. Y los hechos hablan por sí mismos. La casa fue comprada como propiedad conjunta de la pareja. Sí, los ingresos del señor Velázquez son mayores, pero la señora Velázquez también trabajó los 15 años de matrimonio, llevó la casa, crió a los hijos. Su contribución al bienestar de la familia es innegable. Emilio hace una pausa. Pero eso no es lo principal. Lo principal es que el señor Velázquez echó de casa a su mujer y a sus hijos para alojar a su amante. Al hacerlo, maltrató físicamente a la madre de los niños en presencia de ellos. Rodrigo arrugó la nariz. Valentina dejó de sonreír. Tenemos testigos de estos hechos, continuó Emilio. Y la testigo más importante es la madre del señor Velázquez, que no puede callarse cuando ve sufrir a sus nietos. El juez miró a Dolores, que estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo. Además, Emilio alzó la voz. No estamos solo ante un divorcio, sino ante la destrucción de una familia por el capricho de un hombre adulto. Los niños no solo han perdido a su padre, sino también su hogar, su estabilidad, su confianza en el futuro. Se dirigió al juez. Señoría, la ley protege los intereses de los niños por encima de todo, y a los niños les conviene quedarse con su madre en su propia casa, no irse a vivir con una madrastra que los ve como un obstáculo para su felicidad.
Cuando Emilio se sentó, se hizo el silencio en la sala. El juez estudiaba los documentos, mirando de vez en cuando a los participantes en el juicio. «Vamos a comenzar el interrogatorio de las partes», anunció. «Señor Velázquez, acérquese al estrado». Rodrigo se levantó y caminó hacia el estrado. Parecía tranquilo, incluso un poco aburrido. «Diga al tribunal los motivos del divorcio», preguntó el juez. «Señoría, nuestro matrimonio había dejado de ser útil», respondió Rodrigo con voz uniforme. «Mi mujer y yo nos hemos convertido en extraños. Peleas constantes, quejas mutuas, falta de entendimiento». «¿Cuándo empezó su aventura con la señora Moreno?» «Hace 6 meses. Pero eso es una consecuencia, no la causa de la ruptura matrimonial». «¿Es cierto que ejerció violencia física contra su mujer?» Rodrigo dudó en responder. «Había un conflicto entre nosotros. Puede que la empujara un poco, pero no fue violencia en sentido literal. Los testigos dicen que usted pegó a su mujer en presencia de los niños. Los testigos pueden haber malinterpretado la situación. ¿Es cierto que le pidió a su mujer que se fuera de casa? Le ofrecí una separación temporal hasta que pudiéramos resolver nuestro divorcio. ¿Con los niños? Los niños podrían haberse quedado conmigo. Tengo mejor custodia de ellos». El juez tomó nota. Rodrigo respondió con seguridad, pero Amadea pudo ver que evitaba las respuestas directas. «¿Con qué frecuencia tiene contacto con los niños ahora?», preguntó el juez. «Regularmente», mintió Rodrigo. «Llamo cada pocos días». «¿Dónde viven ahora los niños?» «Con una amiga de mi mujer. Estrecho». «¿Fue decisión suya?» Rodrigo dudó. «Fue decisión de la esposa». «Después de pedirle que se fuera de casa?» «Discutimos varias opciones». «Gracias», le interrumpió el juez. «Puede sentarse». Amadea fue llamada a continuación. Se acercó al estrado temblorosa, sintiendo las miradas de todos los presentes. «Señora Velázquez, cuéntenos los hechos que la llevaron a marcharse de casa». Amadea respiró hondo y empezó a contar. De cómo se enteró de la infidelidad de su marido, del encuentro con Valentina en la casa, de la exigencia de abandonar el piso. «Me dijo que si no me iba voluntariamente, me quitaría a los niños por vía judicial. Y cuando me negué, me pegó delante de mis hijos». «¿Cómo reaccionaron los niños?» «Lloraron». Santiago preguntó por qué papá ya no los quería. Diego dijo que no quería ser como su padre. «¿Con qué frecuencia se comunica ahora su ex marido con los niños?» «Casi ninguna. Ha llamado 3 veces en un mes, y eso fue después de que yo se lo pidiera». «¿Qué piensan los niños de la situación?» «Están sufriendo. Santiago llora todas las noches pidiendo volver a casa. Diego es retraído, no le va bien en la escuela. ¿Puedes darles a los niños condiciones decentes si te quedas con la casa?» «Sí, trabajo, tengo un sueldo fijo. La casa no es una posesión para mí, sino un lugar donde los niños se sentirán seguros». El juez hizo algunas preguntas más sobre el trabajo, los ingresos, los planes de futuro. Amadea respondió con sinceridad, sin adornar sus oportunidades. Cuando volvió a su asiento, llamaron a Valentina. La amante de Rodrigo se acercó al estrado con seguridad, incluso con cierto grado de desafío. «Señora Moreno, ¿cuál es su relación con los hijos del señor Velázquez?» «Intento encontrar un lenguaje común con ellos», respondió Valentina. «Comprendo que es un período difícil para ellos. ¿Piensa convivir con ellos?» «Por supuesto. Estoy dispuesta a ser una buena madrastra para ellos». «¿Qué opinan los niños de usted?» Valentina vacila. «Hasta ahora están recelosos, pero es normal. Necesitan tiempo para acostumbrarse». «¿Trabajas?» «Sí, soy administradora de una clínica estética. Gano 45,000 pesos al mes». «¿Qué cambiará en la casa cuando te mudes?» «Rodrigo y yo crearemos un ambiente acogedor», dijo Valentina con seguridad. «Redecoraremos, compraremos muebles nuevos». «¿Y las habitaciones de los niños?» «Mantendremos una como cuarto de los niños y convertiremos la otra en un estudio.
Los niños podrán vivir en una sola habitación. Amadea se estremeció. Valentina habló con calma de cómo privaría a los niños de su espacio personal. Gracias, dijo el juez. Pasemos al interrogatorio de los testigos. Primero llamaron a la vecina de Esther. La anciana dijo que oyó gritos procedentes del piso de Velázquez y vio a la familia salir de la casa con las maletas. Los niños lloraban, sobre todo la más pequeña, y Amadea parecía golpeada. Entonces llamaron a la profesora de Diego. Confirmó que el niño había empeorado en el colegio, retraído, evitando el contacto con sus compañeros. Me dijo que no sabía dónde iba a vivir. Es un trauma grave para el niño. Pero la principal testigo fue Dolores. Cuando se anunció su nombre, se hizo el silencio en la sala. Rodrigo se puso pálido, Valentina jugueteaba nerviosa con su bolso. Dolores se levantó lentamente, con dignidad. Llevaba un riguroso vestido negro y el pelo bien peinado. A pesar de su edad, tenía un aspecto imponente. Señora Velázquez, usted es la madre del acusado, comenzó el juez. Sí, señoría. Cuente al tribunal los hechos que llevaron a la ruptura de la familia de su hijo. Dolores se enderezó aún más. Señoría, no he venido aquí a justificar a mi hijo. He venido a decir la verdad. Rodrigo intentó hacerle una señal, pero Dolores le ignoró. Mi hijo ha hecho mal, continuó con voz firme. Engañó a su mujer, metió a una amante en la casa familiar, pegó a la madre de sus hijos y los echó a la calle. Se oyó un murmullo en el pasillo. Valentina apretó la mano de Rodrigo. Cuéntame más, pidió el juez. Amadea era una buena esposa y madre. No siempre lo aprecié, pero ahora me doy cuenta de mi error. Trabajaba, llevaba una casa, criaba a sus hijos. Y Rodrigo, Dolores suspiró. Rodrigo se había vuelto egoísta. ¿Qué sabes tú del uso de la violencia física? No le vi pegarle, pero vi el resultado. Nietos llorando, una familia rota. Una vecina me dijo que había oído gritos. ¿Qué piensan los niños de la situación? Están sufriendo, le tiembla la voz a Dolores. Santiago pregunta por qué papá los abandonó. Diego me dijo que ya no quiere ser como su padre. Me rompe el corazón. ¿Qué te parecen los planes de tu hijo de vivir con la señora Moreno? Dolores miró a Valentina con frialdad. A esa mujer no le gustan los niños. Los considera un obstáculo para su felicidad. Los niños lo notan. Protesto, Corres se adelantó. La testigo está sacando conclusiones subjetivas. Denegada, dijo el juez. Continúe. Solo hace un mes que conozco a Valentina, continuó Dolores. Pero es tiempo suficiente para darse cuenta de que quiere a Rodrigo, no a sus hijos. Ya está planeando redecorar sus habitaciones. ¿Dónde crees que estarían mejor los niños? Con su madre, en su propia casa. Amadea los ama más que a la vida, y a Rodrigo. Dolores miró a su hijo. Rodrigo solo piensa en sí mismo. Gracias, dijo el juez. Puede sentarse. Dolores volvió a su asiento bajo la dura mirada de su hijo. Rodrigo estaba pálido. Valentina se mordía el labio nerviosamente. El abogado de Rodrigo intentó darle la vuelta a la situación haciéndole a Dolores algunas preguntas sobre su relación con su nuera, pero la anciana se mantuvo firme. Tras el interrogatorio de los testigos, el juez levantó la sesión. Los participantes en el juicio salieron al pasillo. Rodrigo se acercó a su madre. «Mamá, ¿cómo has podido?», susurró. «Soy tu hijo. Es porque eres mi hijo por lo que no puedo dejar que te pierdas del todo», replicó Dolores. «Me has arruinado la vida. Tú mismo la arruinaste. Solo no te dejé arruinar la vida de tus nietos». Valentina se quedó de pie, indecisa de intervenir. Su confianza había desaparecido. Amadea y Emilio se hicieron a un lado. El abogado parecía satisfecho. «El testimonio de su suegra es una victoria», dijo. El juez estaba claramente impresionado. Media hora después se reanudó la vista. La juez volvió a la sala con un rostro pétreo que no delataba sus pensamientos. «El tribunal ha examinado todo el material del caso.
Ha escuchado a las partes y a los testigos, empezó diciendo. Para tomar su decisión, el tribunal se ha guiado principalmente por los intereses de los hijos menores. Amadea se quedó paralizada y apretó las manos. Quedó establecido que la vivienda en litigio fue adquirida por los cónyuges en copropiedad. Al mismo tiempo, el demandado, el señor Velázquez, vulneró los derechos de la demandante al desalojarla por la fuerza a ella y a sus hijos del domicilio familiar. Rodrigo y Valentina se miraron. Además, continuó el juez, el demandado maltrató físicamente a la demandante en presencia de los hijos menores, como lo confirman las declaraciones de los testigos. El tribunal tiene en cuenta que los niños están unidos a su madre, que era la principal cuidadora de ellos. Los planes del demandado de cohabitar con la SRA Moreno no tienen debidamente en cuenta los intereses de los niños. Valentina se puso pálida. Rodrigo apretó la mandíbula. Con base en lo anterior, alzó la voz la juez. El juzgado resuelve reconocer a la actora Amadea Velázquez como propietaria de la vivienda en litigio en la calle Juárez número 23, departamento 15. Amadea sintió que el corazón se le salía del pecho. El demandado deberá desalojar la vivienda en litigio en el plazo de 30 días. Las costas del procedimiento correrán a cargo del demandado. Contra la resolución cabe recurso de apelación en el plazo de 10 días. El juez se levanta la sesión. Amadea no se dio cuenta inmediatamente de lo que había pasado. Emilio le estrechó la mano con alegría. «Felicidades, has ganado». Solo entonces se dio cuenta de que la casa era suya. Los niños vivirían en casa. Habían ganado. Rodrigo y Valentina se sentaron a la mesa como petrificados. Su abogado les explicaba algo rápidamente, pero parecía que no oían nada. Dolores se acercó a Amadea. «Ahora los nietos estarán en casa», dijo aliviada. «Gracias». Amadea abrazó a su suegra. «Sin ti no habríamos ganado». «La justicia debe prevalecer», replicó Dolores. Rodrigo se levantó y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta y miró a su madre. «Ya no eres mi madre», dijo en voz baja, pero todos le oyeron. «Y tú ya no eres el hijo que crié», replicó Dolores con tristeza. Valentina se apresuró a seguir a Rodrigo. En la puerta se volvió hacia Amadea. «Esto no ha terminado», dijo. «Recurriremos». «Adelante», dijo Amadea con calma. «La verdad seguirá siendo la verdad». Cuando el ex marido y su amante se marcharon, la habitación quedó silenciosa y espaciosa. Emilio recogió los documentos, satisfecho con el resultado. «¿Y ahora qué?», preguntó Amadea. «Ya puedes irte a casa», sonrió el abogado. «La sentencia entra en vigor inmediatamente. Tienen un mes para desalojar el piso. Y si no lo desalojan, entonces serán desalojados por la fuerza, pero no creo que quieran pasar esa vergüenza». Al salir del juzgado, Amadea se sintió verdaderamente libre por primera vez en mucho tiempo. No solo había ganado un juicio, había defendido el derecho de sus hijos a un hogar, a la estabilidad, a una infancia normal.